Así que, amados hermanos, Dios le bendiga por ese esfuerzo. Dios le ayude y nos ayude, pues, que siempre tengamos esa fuerza y ese ánimo para alabarle, para buscar el rostro de nuestro Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que no pudieron venir ahora esta tarde o este día. Y Dios les bendiga también, porque por algo no pudieron venir. Dios sabe el motivo. Pero los que estamos aquí, pues que Dios nos dé fortaleza para seguir adelante, para enamorarnos una vez más y más de Él. Porque esto a nosotros nos beneficia, amados hermanos. Porque siempre que nos hacemos presentes a su casa de oración, algo aprendemos siempre. Siempre nos llevamos algo en nuestro corazón que nos agradó, que el Señor nos habló. Y para poner por obra, para luchar, ¿verdad? Para no volverlo a hacer si es que estamos haciendo las cosas mal. Si Dios nos habló de nuestras vidas y me pegó en la llaga y que realmente estoy haciendo cosas malas, de esta manera es como yo trabajo en mi corazón, de no hacerlo mal, apartarme. Pues para eso venimos acá, hermanos, a sentir al Señor, a edificarnos en su palabra, a que Dios nos dé esas fuerzas para seguir adelante. Amén, ¿verdad? Así que el Señor, pues, en esta tarde, pues, nos ayude a seguir adelante. Ya le alabamos, ya usted le regaló esa alabanza, ya le regaló esa ofrenda del alma al Señor. Ahora viene el consejo de Él para nosotros. Es el que nosotros tenemos que atender con diligencia, ¿verdad? Tenemos que tener ese gran cuidado de estar siempre despiertos, pendientes de qué es lo que el Señor nos quiere decir esta tarde. Y algo nos va a hablar en esta tarde. Así de que vamos el Señor, esperamos de que el Señor use al siervo que va a venir esta tarde, que nos regale el consejo y que lo entendamos, que lo podamos, ¿verdad?, guardar en nuestros corazones y ponerlo por obra. El hermano Jorge nos va a ayudar en esta tarde. En el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios en su amor y en su misericordia, hermano, ¿verdad? Nos concede, hermano, ¿verdad?, este hermoso privilegio. Bendiga a Dios a los hermanos que estuvieron, ¿verdad?, en la vigilia. Allá en Ojo de Agua, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano, ¿verdad? Pues que fueron allá a gozarse en aquel lugar y bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Yo sé que ciertamente, hermano, ¿verdad? Pues la carne se cansa, hermano, ¿verdad? En gran manera. Pero Dios, hermano, recompensará ese sacrificio. Dios le pagará, hermano, ¿verdad? Ese esfuerzo. En gran manera, hermano, ¿verdad? Porque sepa verdaderamente que Dios nos va a dar una recompensa. Como siempre decimos, ¿verdad? Y es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Dice que Él viene pronto, ¿verdad? Él viene pronto, hermano, ¿verdad? Dice, y con Él un galardón o una recompensa, hermano, ¿verdad? Para recompensar a cada uno. A cada uno. No va a recompensarnos en grupo, nos va a recompensar a cada uno. Por tanto, hermanos, ¿verdad? El Señor hablaba de igual manera, ¿verdad? Y les decía en aquella parábola, ¿verdad? Dice, y el sembrador, dice, salió y sembró, ¿verdad?, su semilla, ¿verdad? Pero en lo que él fue a dormir, ¿verdad?, a descansar, vino el enemigo y también sembró la suya. En su momento sus discípulos le preguntaron, Señor, ya nació el trigo, pero, ¿verdad?, sacudir y lo van a echar ¿dónde? Al granero. De igual manera van a cortar la cizaña, y la cizaña, ¿qué le van a hacer? La van a hacer manojo. ¿Y dónde le van a echar? Al fuego, hermano, ¿verdad? En su momento llegado. En su momento llegado, Dios vendrá, ¿verdad? Y recogerá lo que es de Él. Sí, amén. Y lo que no es de Él, pues, ¿verdad? Claramente dice la palabra de Dios que será echado, dice, allá a la tiniebla de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así de que, hermanos, cada uno de nosotros
Usted se conoce, yo me conozco, Dios lo conoce. ¿Qué es delante de la presencia de Dios? No me conteste a mí, contéstese usted solo. Y examinemos, ¿verdad? ¿Qué somos delante de Dios? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a mi hermano Walter. Dios bendiga al hermano Ramón que anda por allá, hermano, ¿verdad? Haciendo esa obra, hermano, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? Donde habita nuestra hermana Santana, ¿verdad? Que Dios lo lleve o lo haya llevado y de igual manera lo traiga con bien. Que para la próxima que ya conozca no vayamos a ir perdidos, ¿verdad? Para poder nosotros a conocer. Ya que por la hermana pues no quise, ¿verdad? Obligadamente no podemos, ¿verdad? Tenerla, ¿verdad? Aquí con nosotros, pero si ella quiere estar allá, pues que Dios la guarde. Dios la proteja, hermano, ¿verdad? Y su momento llegado, pues Dios le dé la oportunidad, pues, ¿verdad? Que nosotros podamos estar presentes con ella. ¿Sí? Gracias al Señor. Ahora, pues, ¿verdad? Ya le cantamos al Señor. Ya glorificamos el nombre de nuestro Dios. Ya ofreció usted la alabanza a nuestro Dios, esa ofrenda de labio. Saber verdaderamente que la alabanza, ¿verdad? Es para Dios, no es para mí, no es para el hermano, ¿verdad? Sino que es para Dios. Y decía el hermano, ¿verdad? Ya, yo cada vez que oigo una alabanza, yo la examino. Y cuando yo voy a cantar algo, ¿verdad? De igual manera, pues la palabra de Dios dice que tenemos que cantar ¿cómo? Y con sabiduría, ¿verdad? Así de que gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, hermano, ¿verdad? En el libro de el Evangelio según Mateo, según San Mateo. En el libro de San Mateo, capítulo 18. En el versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Dice en el nombre poderoso de nuestro Dios. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Mire qué precioso está ahí. El amor de Dios, hermano, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande, pero tan grande y tan inmenso, hermano, ¿verdad? Que no tiene fin.
Y como le decía al principio, en quien está la última palabra, en quien está la última decisión. Mis hermanos, quisiéramos verdaderamente nosotros, ¿verdad? Que decirle a todas estas personas que predican, dizque la salvación, anuncian el Evangelio. Quisiéramos, hermanos, ¿verdad?, de que conocieran y comprendieran la misericordia de Dios. Mas, sin embargo, hermanos, ¿verdad?, en quien está el poder, ¿verdad?, o el control para poder darles el conocimiento, la sabiduría y que puedan salir de las tinieblas a la luz admirable, está en Cristo Jesús, ¿verdad? Aún yo hablaba verdaderamente, ¿verdad?, un día esto con la madre de mi esposa. Y le decía, ciertamente, suegra, usted puede decir lo que usted quiera, ciertamente. Pero a mí la palabra de Dios algo me aclara y me dice bien claro, y es esto: no veáis a diestra ni siniestra, sino al blanco que es Cristo Jesús. A mí claramente la palabra de Dios me enseña y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A mí claramente la palabra de Dios me enseña, hermano, verdad, que yo tengo que aprender de Él. No de ningún hombre en este mundo. Y por tanto le decía al principio, ¿verdad?, que Dios va a pagar a cada uno según sea su obra. Porque ¿qué le dijo a sus discípulos? He aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que es bienaventurado aquel que yo hallaré haciendo así. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra de Dios. Él obedeciendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y le decía yo a mi suegra: no, usted tiene razón. Yo no en ningún momento le voy a decir yo, mi iglesia o todos los que están en la iglesia van a ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y dice que Él llamará a los suyos de un extremo de la tierra hasta el otro, del oriente a poniente. Dios va a recoger a los suyos. En cuanto a la persona, ¿verdad?, o a muchos que están en otros lugares, en Dios está el abrirle el entendimiento y sacarlo de allá para traerlo a la verdad. O para llevarlo a la verdad. Sacarlo de las tinieblas y para llevarlo a la luz. Sin embargo, pero la palabra de Dios ahora a mí me habla y me dice de esta manera. Y es la parábola de la oveja perdida. Hermanos, verdaderamente, ¿verdad?, Dios sabemos que Él vino, ¿verdad? ¿Por qué? Por los que se habían perdido. Y Él está, ¿verdad?, ahí pendiente, ¿verdad?, buscando todavía a otros que todavía están perdidos. Por eso es que Dios todavía, ¿verdad?, no ha venido, ¿verdad? Por eso es clara y dice, ¿verdad?, que aún falta que muchas ovejas que vengan a, ¿qué dice?, a su redil. Dice: mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿En quién ven el rostro de su Padre? En usted. En usted. ¿Cuándo se ve el rostro de Dios en nosotros? Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Él. Cuando usted y yo hacemos o practicamos la voluntad de Dios. ¿Cuándo se ve el rostro de Dios en usted? Cuando usted y yo hacemos lo que es lo agradable delante de Dios. Mientras no. Mientras no haya en usted y en mí el hacer la voluntad de Dios, no van a poder ver ¿verdad?, el rostro de Dios en ustedes. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Sí, Dios nos hizo a hechura y semejanza de Él. Pero cuando en realidad somos a semejanza de Él, cuando obedecemos a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? No menosprecie. Usted no tiene que menospreciar al hermano David, no tiene que menospreciar a la hermana Yanet, no tiene que menospreciar al hermano Darío, al hermano Josué, a ninguno. ¿Por qué no podemos menospreciar a nuestro hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña y dice así: amarás a tu hermano como a ti mismo, o sea, el prójimo, dice, ¿verdad?
Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto más a sus hermanos? ¿Verdad? ¿Cuánto más a sus hermanos, hermano? ¿Verdad? A la iglesia tiene que amarla. ¿Y cómo lo va a amar? ¿De labios? No, de corazón, hermano, ¿verdad? ¿Y cómo le va a demostrar usted el amor a su hermano? ¿Qué hace como padre o qué hacemos como padre con nuestros hijos? Le decimos, hijo, está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Eso que haces está bien. Así le decimos. Cuando sabemos nosotros que está haciendo lo incorrecto. Entonces, cuando está haciendo lo incorrecto, ¿qué hacemos? Le reprendemos, le llamamos la atención, le decimos, hijo, esto no es así. ¿Para qué? Para que aquel hijo se enderezca y le vaya bien en su camino. ¿Verdad? Usted puede ver ahí, ¿verdad? En el verso 15 dice, ¿verdad? Y habla. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice ya, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? Tenerlo por gentil y publicano. ¿Cuándo? Cuando el hermano ya no quiere. Cuando el hermano no quiere obedecer. Mire, el Señor, ¿verdad? Le recordaba la vez pasada, ¿verdad? El domingo pasado, lo que el Señor hizo con aquella mujer pecadora. ¿Verdad? Él le dijo, ¿verdad? ¿Está alguno de vosotros libre de pecado? Lance el primero. ¿Qué dijo? Lance la piedra. El que se sienta libre de pecado. Y dice que desde el más pequeño al más grande, dice que se empezaron a ¿qué? A ir. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado. Mas ahora verdaderamente nosotros debemos de, ¿qué dice? Examinar. Por eso dice, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hermanos, verdaderamente si Dios, vuelvo y digo, Dios, le decía a mi esposa, Dios nos encierra a través de la palabra y de igual manera nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Pero si dice, no peques más. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque tampoco verdaderamente va a decir, no, yo voy a hacer esto y verdad, yo voy a hacer lo otro. No, sino que reconocer. ¿Qué pasó con el rey? Aquel rey, ¿verdad? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando él pecó contra Dios, dice que Dios lo hizo, ¿verdad? Que comiese con las bestias por 7 tiempos. Que hasta que reconoció su falta, que hasta que reconoció su pecado, alzó sus ojos al cielo y reconoció su pecado. Entonces Dios tiene, hermano, ¿verdad? El poder, la autoridad, en Él está la última palabra. ¿Verdad? Por eso nos da la palabra y dice, ¿verdad? Mientras usted tiene vida, mientras yo tengo vida, tengo esperanza. Por tanto, hermano, ¿verdad? Menospreciar, no podemos menospreciar a ninguno. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque el Hijo del Hombre dice que ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar, hermano, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos volvamos al camino. Volveo, dice, ¿verdad? ¿A qué dice? A mi reprensión. Nosotros tenemos que volvernos. El pueblo de Israel, cuando iba de fracaso, fracasaba, reconocía que sin la ayuda de Dios no podía ser vencedor. ¿Y qué hacía? Se volvían a Dios, hermano, ¿verdad? Y Dios en su amor y en su misericordia, que dice que les ayudaba y los sacaba en victoria. Ahora es lo mismo con nosotros, hermano, ¿verdad? ¿Por qué le digo? Porque Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios. Por lo tanto, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre
tiene 100 ovejas y dice, se descarría una de ellas, no dejará las 99 y va por los montes a buscar, dice que es la que se había descarriado. Hermano, verdaderamente, ¿verdad? Dios así es con nosotros. Nosotros como sus ovejas, ¿verdad? Cuando uno de sus hijos se descarría o se descarrila, hermano, ¿verdad? Se aparta, Dios lo busca, ¿verdad? Dios lo busca y va por los montes, hermanos, por los collados, por los zarzales, y va a buscar a su oveja. Y cuando la encuentra, dice que la halla, ¿qué dice? Toda golpeada, toda maltratada, toda herida. ¿Pero qué hace? Dice que la lleva la toma entre sus brazos, la lleva y la cura, hermano, ¿verdad? ¿Y la lleva a dónde? La lleva de nuevo, ¿a dónde? A su redil, hermano, ¿verdad? Dios en su amor y en su misericordia, a pesar de que el enemigo nos golpee, nos hiera, nos maltrate, nos haga cuantas cosas, pero Dios en su amor y en su misericordia extiende sus brazos y ¿verdad? Y lo arropa, hermano, ¿verdad? Lo acobija y dice que cura y venda sus heridas. Sí. No dice que le hace morir a Jesús. Dios es grande en amor y en misericordia, ¿verdad? Dios es grande en amor y misericordia. Dios da la oportunidad. Si el ser humano no quiere, ya Dios a fuerza tampoco lo va a traer, ¿verdad? Pero de igual manera, como hijos de Dios, reconocer de que, porque Dios hizo esto conmigo, ¿verdad? Usted ha oído la alabanza aquella de aquel hombre, ¿verdad? De Benito, ¿verdad? Y es probable que puede ser cierto, o es que a muchos también les pasa de esa manera, ¿verdad? Al creerse que porque la primera vez Dios lo restauró, y la segunda vez nuevamente Dios, ¿verdad?, lo restaurará. Y podría seguir haciéndolo, pero se le olvidó que de igual manera Dios también se le va a acabar su paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a dejar, porque si nosotros, dice la palabra, si nosotros lo dejáramos por un momento, Él dice que se apartará de nosotros para siempre. Por tanto, dice, ¿verdad?, que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y si dice, y si acontece que la encuentres desierto, os digo que se regocija, oiga, más por aquella que por las 99 que dice que no se descarriaron. Mire, hermano, ¿verdad? Y vemos el ejemplo, ¿verdad?, allá del padre con sus dos hijos. Dice que uno de los hijos le dijo: padre, dame la herencia, que yo me quiero ir a disfrutar, ¿verdad?, a gastarme mi herencia con mis amigos. Me imagino yo que el padre lo pudo haber aconsejado, ¿verdad? Hijo, no te vayas a malgastar, ¿verdad?, eso, porque a fin de cuentas los amigos, cuando hay, ¿verdad?, hay amigos, pero cuando ya no hay amigos. Porque cuando hay en la bolsa, ¿verdad?, ¿quién no es amigo de uno? ¿Verdad? Hay muchas cosas que se ven, hermanos, ¿verdad? Aún se oye en la radio, ¿verdad? Dice que llegó un cierto, ¿verdad?, hombre así, todo mal vestido, ¿verdad?, un mendigo, llegó a la iglesia, ¿verdad?, y el pastor le dijo, ¿verdad?, no, hazte un lado, ¿verdad?, ahí quédate. Pero llegó otro, dice, ¿verdad?, de carrito, ¿verdad?, y bien vestido, ¿verdad?, bienvenido, pasa adelante, ¿verdad? El mismo era el mismo. Sí, dice que llegó después el mismo era, ¿verdad? El mendigo, pero todo era ¿qué? Estaba probando una prueba al varón, ¿verdad? Y Dios, es decir, como prueba, así nos prueba a todos, hermano. pero después le dijo: ¿cómo ahora me recibes que me miras Exacto, alienado? Le dijo, ¿verdad? cuando viste Es que hay muchos que ven las apariencias, una hermano, ¿verdad? moneda y dijo: andate. Ven la apariencia, pero no conocen su corazón, ¿verdad? Y Dios conoce su corazón. Dios conoce mi corazón. Amén. Pero lo más precioso, hermano, ¿verdad?, que aquel padre dice que cuando vio que venía su hijo, que dice que salió a recibirlo, a abrazarlo, contento, y hasta fiesta hizo. Y el que estaba en la casa le dijo: ¿cómo a mí? Le dijo: cuando yo aquí he pasado esto, lo otro, aquí nunca me he dicho: Tomás, agarra
un chivo, agarrar una cabra, ahogar una oveja, ¿verdad? Y andar a comértela con tus amigos. Nunca. ¿Pero qué le dijo? Dijo, aquí todo lo tienes tú. Está conmigo. Aquí has estado y todo lo que tienes es tuyo. Todo está en ¿Verdad? Hermanos, ciertamente Dios es grande en amor y misericordia. Y el amor de Dios, nosotros no podemos, ¿verdad?, alcanzarlo. Simplemente es buscar el agradar a Dios. Dice, mire, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Verdad? Dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice que hay? Fiesta en los cielos. Amén. Hermano, verdaderamente Dios, el plan de Él no es condenar a nadie, hermano. El plan de Dios no es ese, sino el plan de Dios es de que todos alcancemos su misericordia. Amén. Ah, pero ahorita que usted tiene vida. Pero cuando ya muera, ya no me va a poder. Cuando ya esté, ¿verdad?, en el último traje, ya no se va a poder. Ya no va a poder, ya no va a tener la oportunidad de decir, ¿verdad?, hoy me quiero arrepentir, ya no. Cuando usted tiene vida, cuando yo tengo vida, es cuando nosotros debemos de reconocer nuestra falta. Reconocer nuestra falta. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, ¿verdad? Sí. Hermanos, saber de que si allá lo que dice, ¿verdad? Mire, en Hebreos habla, ¿verdad? Y dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y visto. No sea, ¿qué dice? Que nos deslicemos. Porque dice, sí, Él no, ¿verdad?, perdonó aquella falta de los ángeles, dice que, sino, que tuvieron su justa, ¿qué dice? Retribución. De igual manera nos va a perdonarnos a nosotros también. Va a haber, ¿sí? Va a haber una retribución. Va a haber un castigo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué lo hace. ¿Verdad? Por tanto, nosotros debemos de darle la honra y la gloria siempre a Dios. Dice, mire, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que se pierda el ser humano. La voluntad de Dios no es de que el ser humano vaya al lago de fuego, sino que la voluntad de Dios es de que el hombre venga y reconozca su falta, reconozca su pecado y se vuelva a Dios. Por eso le decía a Israel, párense en los caminos y pregunten, ¿verdad? Pregunten cuál sea, ¿verdad?, el buen camino. ¿Y qué les dijo? Y anden por él. Hermano, usted y yo debemos de ¿qué? Pararnos y preguntar cuál es el buen camino. Y nos hemos parado de preguntar cuál es el buen camino. El buen camino es Cristo Jesús. Por eso digo, yo soy el camino. Él es el camino, hermano, ¿verdad? ¿A qué? A la vida eterna. Porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el camino a la vida eterna. Por tanto, la voluntad de Dios es de que el hombre se vuelva de su mal camino a Dios. ¿Verdad? Si dice que Él, en la parábola nos enseña que Él, como pastor de las ovejas, dejó las 99 y se fue a buscar la perdida. Anduvo por las montañas, por los zarzales, por breñales, ¿verdad?, buscando a su oveja. Y cuando lo encuentra dice que se regocija y se goza. Hermanos, verdaderamente a usted y a mí Dios nos fue a buscar. ¿Y cómo estábamos? Llenos de mozote, todos aruñados, todos golpeados, todos maltratados. Porque dice que cuando el mundo no daba ni un centavo por usted, Dios vino y dio su vida por cada uno de todos nosotros. ¿Verdad? Por tanto, aprovechar la misericordia de Dios. Valorar, hermanos, esa oportunidad, esa dicha o ese privilegio que Dios
nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Y que, hermanos, como les decía el domingo pasado, siempre. Usted no se canse, no tenemos que cansarnos de pedirle, Señor, tenga misericordia de mí. ¿Por qué, hermano? Porque hay una palabra que dice, mire, que es bien difícil de que no hayan tentaciones a nuestras vidas. Siempre van a venir, ¿verdad? Siempre van a haber. Pero si nos acercamos a Dios, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y dice, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y Él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que ver? Resistir. Pero primero es que busque a Dios. Porque lo más bello y lo mejor es buscar a Dios, ¿verdad? Y Él, hermanos, en su amor y su misericordia dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él no lo desprecia, ¿verdad? Sino que Él viene y lo abraza. Y se goza cuando su hijo que estaba perdido vuelve y glorifica el nombre de nuestro Dios, hermano. Entonces usted y yo eso es lo que debemos de hacer siempre. Cada vez, cada día que tiene la oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, decirle, Señor, aquí estoy. Como el hijo pródigo, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdona. ¿O hay alguno que diga, yo no peco? Todos pecamos, dice la palabra de Dios. Amén. De una u otra manera, cometemos una falta, un error. Pero Dios, qué misericordioso, hermano, porque Dios no es como mi corazón, ¿verdad? Dios no es como yo. Dios es grande en amor y en misericordia, ¿verdad? Así de que aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos que Dios nos da vida, hermano, ¿verdad? Y estamos delante de su presencia y decirle, Señor, aquí estoy. Haz con mi vida lo que usted quiera, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces cantamos aquí alabanza que decimos, ¿verdad? Que eres el alfarero y nosotros, ¿qué dice? El barro, ¿verdad? Y dejar que Dios nos moldee a su manera, a su forma de pensar. Muchas veces no nos gusta cuando Él nos está moldeando, hermano, ¿verdad? A nosotros. Pero como es el parecer de Dios, es como Él quiere que nosotros seamos. No es como nosotros queremos ser, sino es como Dios quiere que seamos nosotros, ¿verdad? Porque no, usted y yo no vamos a hacer, no, yo voy a hacer así porque yo así quiero ser. No, sino que Dios lo va a hacer a su parecer, ¿verdad? Que la honra y la gloria sea para Dios, hermano, ¿verdad? Dios, como le digo, no me cansaré de decirle, mire, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es inmenso y que no hay igual como el amor de Dios, ¿verdad? Así de que glorifiquemos a Dios por su grande amor para con nosotros, hermano, ¿verdad? Doy gracias a Dios por esta palabra, hermano, que Dios puso en mis labios, sea Dios bendiciendo su vida, bendiciendo mi vida, y nos ayude cada día, hermano, ¿verdad? A no deber de menos a uno ni a otro, sino mirarnos como